Muy buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando de un personaje en la Biblia, el cual tiene que ver mucho con nuestra forma de rebeldizarnos contra la voz de Dios o de ser esquivos, pues cuando Él nos quiere llevar a cierto sitio y nosotros en nuestra rebeldía o en nuestra desobediencia arrancamos para otro lado. Estoy hablando de Jonás y realmente es un personaje que conocí yo cuando yo tenía como 6 años. Estoy hablando de hace 50 años. Lo escuché en una canción del mundo que se llama Jonás. La ballena que se tragó a Jonás. En esa época pues uno era niño y pensaba que era un cuento, que era una fábula, pero realmente es palabra de Dios. Y 50 años después siento interés por hablar de este personaje. Entonces vamos a orar para que sea el Señor escuchando nuestra súplica y poniendo en nuestro corazón, en el de ustedes, en el mío, cosas que realmente este personaje nos va a enseñar. Padre, te doy gracias, Señor, en este momento por la oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor, por tener esa libertad, por tener esa alegría, por tener ese gozo. Señor, bendice esta iglesia que está pensando siempre en su comunidad, Señor, en llevar un poco de tu palabra, Señor, en estar pendiente, Señor, de que nadie se quede sin escuchar tu mensaje, Padre Celestial. Pon en mí tu palabra, Señor, y que todo lo que hoy podamos escuchar sea para bien de nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor, te lo pido. Amén. Bueno, entonces vamos a tener como tema Jonás. Encontramos, es un profeta del Antiguo Testamento, entonces es una persona que Dios usaba mucho, es una persona que tenía la posibilidad de entablar conversación con Dios. Y vamos a leer Jonás 1, del 1, versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Jonás huye de Jehová. Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos:
declaramos ahora por qué nos ha venido este mal. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y les respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Amén. Bueno, tenemos acá un personaje que, como les digo, yo lo conocí hace muchos años, pero la verdad en esa época yo no sabía que era un profeta de Dios, un profeta que está en la Biblia. Y 50 años después vengo a descubrir lo que realmente aquel cantante o aquel compositor hizo en esa época, y yo creo que él tuvo que haber leído un poquito de esta Biblia para poder componer esa canción. Y ahora el Señor ha estado poniendo en mi corazón buscar historias del Antiguo Testamento, porque pues muy poco se predica sobre el Antiguo Testamento. Siempre estamos buscando predicaciones de salvación y realmente pues no es malo, ¿no? Pero es interesante no saber que en el Antiguo Testamento hay cosas importantísimas, cosas interesantes que nos pueden ayudar también a conocer el Nuevo Testamento. Entonces vemos acá que Jonás tenía, digamos, como unas posibilidades con Dios muy grandes. Y vamos a desarrollar este tema. Realmente Jonás es un libro muy corto, cuatro capítulos. Se puede contar la historia muy fácil. Entonces, pero vamos a ver, digamos, la forma en que él no quería obedecer la voz de Dios y por qué. Entonces, digamos que él lleva como título la charla, se llama Mi rebeldía, ¿sí? Porque nosotros, o yo por lo menos, a veces soy rebelde con Dios y a veces no escucho su voz y Él le recuerda a uno y lo ayuda y le pone cosas buenas al frente y uno las desecha. Entonces es prácticamente como digamos, un pequeño bosquejo de lo que sentía Jonás, ¿sí? Con respecto a la orden que le dio Dios. Entonces vamos a estudiar primeramente el versículo 1 al 2, que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque has subido su maldad delante de mí. Pues era fácil, ¿sí? O sea, yo no le veo, digamos, si uno lo ve desde el contexto humano, es fácil ir a predicarle a otra ciudad, ¿sí? Muchas veces uno le dicen: hermano, vaya, predíquele a los católicos, o predíquele a otra religión, ¿sí? Y uno dice: uy, no, yo no, porque eso es para qué, me enfrento con ellos y me derrotan muy fácil. Pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos el respaldo de Dios, ¿sí? Tenemos plena confianza en Dios. Entonces él perdió como esa confianza, no tanto por temor, digamos, a que lo mataran o a que no lo escucharan, sino porque había dentro de su corazón mucho odio, mucha rencor hacia ese pueblo, hacia esa ciudad. Entonces vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que era Nínive, ¿sí? Y realmente por qué Jonás no quería llegar a esta ciudad a predicar. Y dice que Nínive era una ciudad importante de Asiria, una ciudad muy grande, muy próspera, muy antigua. Fue nombrada capital del imperio asirio. Nínive fue una ciudad corrupta de sangre, una ciudad sangrienta. Sus reyes y todo eran personas indeseables. Ellos querían dominar a
cualquier enemigo lo dominaban, pero de una manera horrible. Entonces la crueldad era como su bandera, mejor dicho, ¿sí? Y ellos, cuando cogían enemigos, los empalaban, los descuartizaban vivos, les sacaban la piel, bueno, y siempre pensando en hacerle mal, mucho mal al prójimo. Inclusive muchos arqueólogos se han interesado mucho por esta ciudad porque desapareció, ¿sí? Y pensaban que eso nunca existió, pero hoy día los estudios y todo han podido sacar unas tabletas cuneiformes donde ellos escribían todas estas maldades y todo lo que hacían en esa ciudad. Entonces, empalaban a las personas, las descueraban vivos. Bueno, era una ciudad muy, muy llena de maldad, muy sangrienta. Entonces, el imperio archivo era archienemigo de los judíos de la época. Jonás era un judío. Entonces para él era muy duro obedecer esa orden de Dios. Ve y háblales allá y diles que está su maldad muy grande y los voy a destruir. Entonces, en esta primera característica, Jonás siendo un profeta privilegiado, Dios le habla voz a voz, ¿sí? Dice, a ver, Jonás, sí, digamos ahí me gusta a mí porque dice, vino palabra de Jehová a Jonás, o sea, derechito, ¿sí? No hubo intermediario, sino derechito le habló a él. Y realmente, pues él sabía que conocía las decisiones de Dios. Él decía que Dios en su misericordia, pues de pronto no los destruiría si él iba a orar por esa ciudad. Aunque él sabía, como le digo, él sabía la violencia de allá, pero él decía, no, a mí no me da miedo, a mí yo no siento miedo, siento es tristeza que de pronto Dios los perdone, que de pronto se conviertan y Dios los perdone, ¿sí? Entonces, porque Jonás sabía que Dios es un Dios piadoso y misericordioso. Él decía, yo no quiero ir, me quiero volar, me quiero esconder de Dios. A veces... a veces, ¿sí? Cualquier ser humano como ser humano nos sale un reto de esos, si saca uno el cuerpo y mire que hay que seguir en la brecha del Señor y uno, ay no, pero es que pierde uno tiempo, otra vez el domingo a la iglesia, otra vez a escuchar predicaciones, sí, como que uno a veces le saca el cuerpo, pero Dios es insistente y Dios en su misericordia, Él dice, no, si usted está conmigo, tiene que ayudarme en esto porque yo lo escogía. Y él no quería, Jonás no quería, él estaba rebelde. Bueno, esa fue como la primera característica, digamos, de oportunidad. Yo digo que él tuvo 3 características de oportunidad porque, digamos, ¿por qué le digo características? Porque son como decisiones de Jonás de hacer las cosas por rebeldía, porque quiere no prestar no escuchar la voz de Dios y obedecerle. Entonces, en esta primera característica vemos que él sabe que quién es Dios y lo conoce, pero no quiere ir. Bueno, en la segunda característica podemos ver el versículo 3 y 7, ¿sí? Que es otra característica de oportunidad que Dios le da. O sea, la primera, Dios le habla y él huye. En la segunda, pues también él se vuelve a rebeldizar. Entonces vamos a leer del versículo 3 al 7. Dice así. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse de ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos.
Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Pues digamos que ahí Jonás tiene otra oportunidad, ¿sí? Sin embargo, se rebeldiza en su interior y quiere huir de ese lugar, a como de lugar. Él tiene dinero, tiene todas las ganas de irse, tiene la nave. O sea, todo estaba a favor de que él podía escapar de la voz de Dios. Y él pues no huye de la muerte, sino de la voz de Dios porque de todas maneras él sabía que en Tarsis la situación, digamos, él sabía que al llegar allá iba a encontrar mucha destrucción, mucha maldad, y seguía con ese odio, ese rencor dentro de su corazón. Entonces él compra su pasaje y dice: me voy lejos de la presencia de Dios, y se fue para Tarsis. Tarsis es una ciudad, o sea, él creía que escapándose lejísimos, Dios a él no lo iba a encontrar. Dice que Tarsis, más o menos de distancia de Nínive, más o menos 6.000 kilómetros. Eso es o sea, es como de Bogotá a prácticamente al Canadá, por allá casi, ¿sí? Muy lejos, lejísimos. Entonces, él dijo: ya me voy y me escondo. Porque Tarsis es una ciudad, digamos, minera, donde su trabajo es la refinería, la fundición. Entonces me imagino que él se iría a trabajar allá y a quedarse perdido. Pienso yo, ¿no? Pues porque pues, o sea, eso fue como la decisión que él tomó así de un momento a otro. Arranco para Tarsis. Y bueno, estando ya en ese pensamiento, pues Dios vuelve y lo busca, ¿sí? Entonces ya no le habla, sino le manda una tormenta para que él sienta que, oiga, ¿para dónde arranca? Porque el barco se iba a partir, bueno, porque los marineros estaban asustados y le dicen, ellos oran a sus dioses porque eran personas de otra región, muy idólatras de muchos dioses, y saben que sin embargo pues hay alguien ahí que por causa de alguien está sucediendo esa tormenta. Y él les explica: pues bueno, sí, yo soy judío, pues yo creo en Dios, tengo un Dios poderoso, de pronto es a mí que me está buscando, y está el que echan suerte si preciso le cae a él, aunque pues nosotros no debemos vivir de la suerte ni echar a la suerte en nuestra vida. El caso es que lo lanzan al mar, y dice Jonás que pues mándenme al mar a ver si esto se aquieta, pues yo la verdad me quiero morir, yo no quiero ir a Nínive. Entonces lo lanzan al mar y vuelve otra vez Dios y le manda otra oportunidad. Ahí es cuando se lo come la ballena. Bueno, la historia es muy bonita, son 4 capítulos, es bonito. Pues me gustaría que no contarles todo, porque la idea es que usted le quede curiosidad de algo, ¿no? Realmente lo que estamos estudiando un poco ahorita es lo que había en el interior del corazón de Jonás, ¿sí? No tanto su aventura, no tanto lo que hizo Dios, sino lo que hay en su corazón, lo que hay en mi corazón realmente, ¿sí? Porque Dios, a la verdad, a él no le interesa si nos vamos en barco, o en burro, o en flota. Él quiere es cómo tú vas de corazón a predicarle a otra persona. Cómo es que está tu corazón para aliviarle las cargas a otro espirituales, ¿sí? A veces pensamos que con ir a la iglesia, con escuchar una canción es suficiente, y con leer un poquito la Biblia, bueno, listo, ya estoy con Dios. Pero Él nos tiene unos mandatos, unas encomiendas que nosotros debemos cumplir como
como conocedores de la palabra y como sus seguidores, ¿sí? Nosotros no nos podemos, como hizo Jonás, acostarnos a dormir, a ver si se nos hunde el barco, qué importa, ¿sí? Siempre tenemos que estar alerta en ese sentido de poder ayudar a otra persona, de poderle llegar al corazón, de poderle hablar, de poder insistir en que Dios es el que gobierna nuestra vida. Bien, entonces tenemos una tercera característica de oportunidad que la vamos a ver en el versículo 8 al 9. Dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Sí, o sea, ahí Dios le está dando otra oportunidad primero de predicar del amor de Dios. Segundo, de sincerarse con Dios y con la gente, ¿sí? Porque no pudo negarlo. A pesar de que él estaba oyendo, no pudo negarlo. ¿Sí? En muchas ocasiones nosotros, no hablo de nosotros, de yo, lo niego, ¿sí? Cuando uno hace una mala acción, cuando uno no colabora o cuando uno no hace las cosas de corazón, está negando a Dios. Y muchas veces he sentido que me desfallezco, que no me están saliendo las cosas como yo soñé, como yo quise, como yo sentí en mi corazón. Pero el pensamiento de Dios es el que realmente gobierna mi vida y yo debo aceptar eso. Yo no debo rebeldizarme porque cuando ya uno conoce la palabra de Dios, uno solamente tiene que esperar que sea su voluntad. Y ahí en ese momento él está, digamos que se está congraciando nuevamente con Dios al decir, mire, yo soy un hebreo y digamos que Dios fue el que hizo la tierra y el mar. Entonces está declarando pues que él es fiel seguidor de Dios, es un hijo de Dios. Y eso pues da oportunidad para que ellos lo lancen al mar y para que él diga, bueno Señor, que sea tu voluntad. Y él no sintió miedo, se fue al mar. Y bueno, allí ustedes más o menos después van a entender el resto de historia porque Dios, digamos que en esta oportunidad, Él nos perseguirá, digamos, a cada uno de nosotros, porque Él sabe, es decir, nosotros no nos debemos sentir perseguidos, sino Él sabe quiénes somos. Entonces, por más que nos escondamos, por más que le saquemos el cuerpo, por más que no queramos hacer cosas que a Él le agraden, él siempre va a estar insistiendo, Él es un Dios de amor, ¿sí? Como le pasó a Saulo, ¿sí? Cuando él fue perseguidor de Cristo y sin embargo fue al contrario, ¿no? Digamos, ahí él persigue a los cristianos, pero Cristo aprovecha eso, que lo toma y lo convierte y es uno de los mejores predicadores, el apóstol Pablo. Entonces, nosotros no debemos rebeldizarnos tanto porque Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre nos va a tener en algún momento a darnos una tarea, ¿sí? Y nuevamente Dios lo persigue, entonces le envía esa ballena para que se lo coma. Entonces vemos que en la tercera característica Dios le da otra oportunidad, porque cuando Dios te escoge para su redil no hay forma de negarse. Aunque tu corazón esté herido y tu ceguera espiritual no te deje avanzar, Dios siempre está a tu lado. Y por más que tú te rebeldices, Él no te va a soltar. Y entonces Él te hace volver al primer amor. Porque Él no se olvida de cuando tú empezaste, de cuando tú dijiste quiero conocer a Dios, quiero ser parte de la enseñanza, ser parte del pueblo de Dios. Eso solo, digamos que uno solo lo conoce a través del primer amor. Y cuando tú te enamoras de Dios, no hay cómo reversar.
aunque tú quieras, aunque tú digas, no, esto no me está sirviendo, yo, mire, antes me iba mejor, antes tenía mejor puesto, mejor carro, mejores amigos, ¿sí? Dios no acepta esas disculpas. Él dice, no, yo te escogí y tú tienes que seguir adelante, tú no puedes echar marcha atrás porque realmente es difícil. Sí, yo empecé a conocer a Cristo, a Dios, en el año 2000 más o menos. Y sí, a veces uno tiene sus bajonazos, sus problemas, como todos los seres humanos, pero en ningún momento yo he dicho, no, yo ya no le jalo más a Dios, esto no es conmigo, no, yo al contrario, yo digo, Señor, que la vida alcance para hacer más cosas para ti, más enseñanzas, aprender más, compartir más con el prójimo, estar más cerquita de los hermanos de la iglesia, de mi pastor, de mis pastores, eh, ayudar en la obra, hacer sacrificios que no son sacrificios, sino son privilegios. Y uno a veces los toma como un sacrificio. Aquí era un privilegio que Dios le estaba dando a Jonás. Vaya, usted solito y ore a la ciudad. Y si usted de pronto ora, yo de pronto no la destruyo. ¿Sí? Entonces, vemos que el corazón de Jonás está dolido, muy amargado, muy triste. ¿Sí? Pero Dios sabe cómo hace sus cosas y él duró, dentro de la ballena duró más de 3 días y allí él volvió a orarle al Señor porque como le digo, no puede que tenga un bajonazo, pero Dios te saca de cualquier sitio, de cualquier lado, Él te acompaña, tienes que tener un lugar secreto para estar con Dios porque a veces en público no se escucha igual la voz de Dios, pero cuando tú estás en lo secreto, Él te va a exaltar en lo público. Y él oró allí en el estómago de la ballena y Dios lo escuchó. Y de todas maneras, pues él sufrió porque estuvo muy cerca de la muerte. Pero Dios le dio esa tercera oportunidad de poder ir a predicar a Nínive, ¿sí? Aunque pues no sirvió de mucho porque sí, claro, allí era una ciudad idólatra, una ciudad que solo había maldad. Y él, digamos que Dios quería como conocer el corazón de esas personas. Y entonces cuando ya Jonás fue y lloró, Dios perdonó esta ciudad. Hasta el rey se arrodilló y hicieron ayuno, se bañaron en silicio, en ceniza, para que estuvieran como en ese ayuno, para que oraron, para que Dios les ayudara y no los destruyera. Entonces, vemos ahí que Dios realmente nos necesita, ¿sí? Pero Él necesita que tú estés con un corazón dispuesto, que estés con un corazón, digamos, sin esa parte de rebeldía, porque en la rebeldía con Dios no hay forma de uno ganar, ¿sí? Y creo que nos demuestra que ahorita en este momento de encierro, muchas personas, y a mí inclusive Dios ha hablado mucho, porque cuando yo empecé a conocer la palabra de Dios, yo fui a la iglesia porque quería conocer a Dios. Nunca fui por digamos, Señor, ayúdeme en esto, ayúdeme en lo otro, no. Yo tuve ese privilegio de poder ir con el pensamiento de conocer a Dios. Sí, lógico que más adelante Él me ha ayudado en muchas cosas, en muchas bendiciones. Pero inicialmente la ida a una iglesia fue porque yo quería aprender de la palabra de Dios. Y le doy muchas gracias a todas estas personas que me enseñaron, que me ayudaron, que me encaminaron, que tuvieron paciencia conmigo, que hicieron su trabajo sin tener, digamos, esa rebeldía de no, este es católico, este viene quién sabe de qué religión o no tiene religión y que altera invitarlo. No, ellos siempre estaban dispuestos, siempre me escuchaban. Y es lo que realmente yo he aprendido, ¿sí? Que nosotros, o yo, debo escuchar mucho a mi prójimo, sea como sea, y no estar pensando, no, ese es borracho, pecador, es de otra religión, no. Dios te da estrategias, te da posibilidades para que le puedas hablar a alguien. Entonces, esta es
una pequeña reseña de lo que Jonás tenía en su corazón, que era mucho odio, mucho rencor, mucha rebeldía. Él no quería que Dios salvara a esa ciudad. Él decía, no, Señor, yo sé que tú eres poderoso y que tú eres misericordioso. Y si yo oro, de pronto tú perdonas a esa ciudad. Pero nosotros no debemos tener ese pensamiento. Siempre debemos tener como, oiga, Señor, vamos a orar por esas personas. Pues no sabemos quién son, qué hacen ni nada, por los ladrones. Sí, cuando me atracaron, el día que me atracaron, dije, Señor, pues gracias a Dios no, yo no me realicé a pelear porque o me matan o los golpeo. Después me dio hasta tristeza porque dije, no, en el momento a veces le pasan a uno esas clases de pensamiento, ¿no? Un puño, algo, pero dije, no, Señor, gracias porque me diste la tranquilidad y la seguridad de que tú estabas conmigo, Padre. Entonces, poder hablarle a otras personas con esa alegría, no desecharlas, no criticarlas, no juzgarlas, no sacarlas del entorno, digamos, de la iglesia o si no vienen, entonces no los volvemos a llamar, no les hablemos, no, sigamos perseverando, pues, sigamos ayudando a los que podamos, ¿sí? No, digamos, no es que yo les diga, bueno, tienen que ir allá a predicarle a 1000, no, el que usted pueda, el que Dios ponga en su corazón, pero hacerlo con alegría, hacerlo con gozo, que esa persona que está ansiosa por escuchar tu palabra, tú le hables con el amor de Dios. Dios me lo bendiga. Vamos a despedir este mensaje con una canción de, de lo que realmente es el amor de Dios y de volver a ese amor precioso que Él nos da. Entonces quedamos en compañía de Marcos Witt y les deseo una feliz tarde. Dios los bendiga.